Donza, muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por el llamado. Buen día. No, por favor. Bueno, el número es un número, ¿no? 28,7% de pobreza en la Argentina. Pero contextualícemelo, ¿los indicadores van en alza o en baja? Quiero decir, ¿la Argentina está acumulando cada vez más pobres o la Argentina, producto de estas políticas, está sacando gente de la pobreza? Entre el 2013 y el 2014 hay un leve aumento, ¿no? Pero lo más preocupante es la estabilización, ¿no? Como ya son niveles altos, desde hace varios años que no se puede bajar del 25%, entonces lo que indica esto es un problema estructural, ¿no? Que es decir, fue una mejora muy importante después de la crisis. En el momento de la crisis se llegó un 52%, hacia el año 2008-2009 hubo una mejora y después se estabilizó, ¿no? Entonces lo que se ve como vastos sectores de la población se estacionan en una situación de pobreza y no pueden salir, ¿no? Eso es lo más preocupante. Claro, la preocupación tiene que ver con que las políticas implementadas lo que hacen es asistir a la pobreza, pero no sacar a la gente del estado de pobreza. Claro, uno ve la diferencia cuando se analiza los niveles de indigencia, ¿no? Lo que son porque la indigencia sería como los más pobres de los pobres, sí, ¿no? Que está en los niveles de un 6,4% de la población. Entonces las transferencias desde el Estado, la más conocida es la asignación universal por hijo, lo que ayudan es a paliar las necesidades de los gastos de alimentación, pero no alcanzan para que las familias puedan vivir de una forma digna, ¿no? Correcto. Porque así la palabra pobreza como que asusta a veces, o asusta al sistema político. El tema es que vivan los hogares, las familias en forma digna, que no solamente cubran su gasto de alimentación, sino todos los requerimientos de mandar a los hijos al colegio, de que puedan pagar sus servicios, sus impuestos, que puedan hacer arreglos en la casa, que puedan tener los gastos de vestimenta necesarios, los gastos también de un espectáculo, ¿no? Es decir, todo para que se viva de una forma digna. Bien, ahora vamos a largo plazo. ¿Esta pobreza del 28,7% es comparable a los 90, a los 80, a los 70? ¿En qué momento la Argentina estuvo más o menos en estos índices de pobreza? Sí, en algunos años de los 90. Cuando uno analiza los indicadores de los últimos años, son parecidos a los de los 90, ¿no? A lo que eran los primeros años de los 90. Lo cual marca, si uno lo quiere analizar a largo plazo y con un análisis más profundo, cómo a partir de los años 70 se va dando un cambio en Argentina, que es la aparición de un sector informal productivo, de la estructura productiva, que es muy diferente al sector formal, que tiene empleos de baja calidad, que tiene poca productividad, poca retribución, en algunos casos autoempleos, como pueden ser los trabajadores que realizan actividades de reciclado, comúnmente llamado cartoneros en las grandes ciudades. Eso todo eso parabrisas en la esquina. Todo eso arrancó en los 70. Se mucho en la década del 90 y se formó ahí como un núcleo duro de un sector informal que disminuyó, pero todavía no disminuyó lo suficiente. Bien. Porque para salir de la pobreza es el mercado de trabajo, ¿no? lo que va a hacer que las familias salgan de la pobreza. Correcto. Su experiencia le indica que el nivel de pobreza estructural en la Argentina es de qué porcentaje, y en todo caso, ¿dónde están los aciertos o desaciertos que ponen gente en la pobreza o sacan gente de la pobreza? Podríamos decir que la Argentina es un país que debiera tener normalmente, mire el término que estoy usando, es una grosería, pero ¿qué porcentaje de pobreza? ¿Un 12, un 15, un 13, un 10? Y que los desaciertos hacen... Tendríamos que estar en valores históricos, porque por supuesto la pobreza tendría que tender a cero, ¿no? Sí, claro, lógico.
pero lo que no tiene que tener son estos valores cercanos al 25%, ¿no? Durante tantos años, lo cual nos habla de que hay que desarrollar programas más integrales, que tengan en cuenta no solamente al Estado, porque la solución con respecto a la pobreza no va a poder provenir de las transferencias del Estado, tiene que venir de la estructura productiva, y en un sistema como el nuestro con una que estén muy responsabilizados también del tema los empresarios y el sector empresarial, que son los que van a poder generar gran parte de los empleos, ¿no? Entonces, hacer planificaciones a mediano y largo plazo, con certezas con respecto a la producción, que se desarrollen más inversiones, cierto contexto de más medible en el futuro para que se desarrollen inversiones y que las producciones de esas inversiones tengan un mercado para venderse, tanto interno como externo. Es decir, la problemática es seria y el Estado no lo va a poder solucionar solo, ¿no? Entonces se necesita en conjunto asumirlo como sociedad y que de ahí, con una buena planificación, buenos compromisos también de todos los sectores, se pueda desarrollar, ¿no? Por supuesto que no es fácil, ¿no? Y va a llevar varios años. A ver, Donza, si entiende a dónde quiero llegar. El oyente que nos está escuchando por ahí hasta naturaliza este número y dice, bueno, la Argentina es un país que se hagan las cosas bien o se hagan las cosas mal va a tener 28% de pobres. Lo que quiero preguntarle es, ¿cómo hacemos los ciudadanos para premiar a un gobierno en estas políticas? Por ejemplo, si el futuro periodo, porque esto es pasado, ya pasó, no lo podemos arreglar, pero si el futuro gobierno en 4 años baja la pobreza, ¿hasta qué nivel usted diría que está acertando en las políticas de promoción social y de acción social? Sí, a ver, es difícil esto, pero uno puede remontarse a algunos momentos de Argentina que tenía un 8, 9, un 10%. Ese es el número que estaba, o sea... Es decir, a ver una cuestión histórica, ¿no? Pero sobre todo, porque la pobreza tiene problemas estructurales, ¿no? Y problemas que para las familias, ¿no? Hay una clasificación de los pobres que son en pobres estructurales y nuevos pobres, ¿no? Que ya estamos ampliando mucho más el espectro de lo que estamos hablando, pero que no existan familias en situación de pobreza estructural, ese sería lo ideal, es decir, que un hogar por una pérdida de ingresos momentánea, ¿no? Porque estamos hablando de pobreza desde el punto de vista de ingreso y la pobreza es mucho más, ¿no? Sí. Pero por una pérdida de ingresos momentánea, 1 mes o 2 meses, puede caer en la pobreza, pero después puede ser que al otro mes salga, ¿no? Y no tenga un estacionamiento en la pobreza, ¿no? No sé si llego a explicarme. Pero digamos que una familia puede entrar y salir de la pobreza. Lo malo es cuando está mucho tiempo, ¿no? Porque vienen asociadas otras cuestiones. La más extrema es la marginalidad muchas veces a la pobreza y la exclusión del resto de la sociedad. Y ahí es donde empiezan los problemas serios. Le entiendo perfectamente. Quiere decir que los argentinos podríamos estar satisfechos y aprobar un gobierno si los niveles de pobreza en la Argentina estarían entre el 8, 9, a lo sumo 10%. Le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con la concentración y la descentralización. Nosotros hablamos todos los días con políticos y no les gusta esto de la descentralización, quieren tenerlos todos juntos, pero parece ser que la pobreza está ligada o influye muchísimo la concentración de personas. Por ejemplo, los conurbanos. En los conurbanos, el primer cordón de la capital federal, el primer cordón de Rosario, lo que le está pasando a Córdoba. Cuanto más concentrada está la gente, más problemas genera de pobreza y de falta de llegada de la política a resolver esos problemas. ¿Es esto cierto? Sí, es así. Lo que pasa es que las grandes ciudades son un foco de atracción, ¿no? Sobre todo para las familias que están en zonas, en economías regionales, que no están lo suficientemente dinamizadas muchas veces. Entonces, se trasladan a las grandes ciudades, se ubican en general en sus periferias. Objetivamente sí tienen más acceso a algunas políticas sociales,
se hacen más visibles, tienen sistemas de educación en general mejores para sus hijos, tienen los hospitales más cerca, tienen más posibilidades de conseguir una changuita o de generarse un autoempleo, como puede ser un cartonero o limpiar vidrios en una esquina. Pero al mismo tiempo se potencian cuestiones y problemáticas habitacionales, de residir en zonas asentamientos o villas miserias. Las marginalidades muchas veces se potencian con el componente muy complejo que traen muchas veces las adicciones y el tráfico de estupefacientes. Es decir, objetivamente ellos están mejor que en su lugar de origen muchas veces porque son zonas muy excluidas. Lo que tendría que ser es que se desarrollen esas economías regionales, porque en general a la gente no le gusta migrar porque tiene que dejar sus afectos, sus amigos, la tierra donde nació. Entonces desarrollar también y potenciar mucho las economías regionales para que la población no se vea obligada a estas migraciones internas, ¿no? La descentralización también tiene que venir con el hecho, porque una cuestión es la descentralización con las decisiones políticas y otras son las concentraciones en las migraciones, ¿no?, de las grandes ciudades. Yeah. Pero también darle más autonomía a las economías regionales. Eso paradójicamente se trató de desarrollar mucho en la década del 90, pero no fue efectivo por el hecho que se transmitieron muchas obligaciones y muchas veces no se transmitieron los recursos o el personal técnico para cumplirlas, ¿no? Pero sí es cierto que como los traslados estos forzados muchas veces por las migraciones laborales empeoran la calidad de vida de la población. Quiero subrayar la gentileza que ha tenido en atendernos y quiero hacerle 3 preguntas lo más cortitas posibles. La primera, ¿se ha naturalizado en la sociedad argentina, y algunos políticos inclusive lo esgrimen como argumento, que bueno, es difícil porque les gusta ser pobres? Esto lo dicen gente con autoridad y con responsabilidades, pero también lo dice alguna gente del común, de la sociedad. Son gente que no quiere trabajar, están acostumbrados a vivir de planes. ¿Es cierto esto? Yo lo escuché un poco entrecortado, no sé si se da bien lo que estoy hablando yo, pero yo no creo que nadie se sienta cómodo con un plan. En general la población quiere un trabajo, quiere avanzar con su trabajo, quiere comprar un terreno, el de nivel socioeconómico más bajo, y construir su casita, porque eso fue así durante décadas y décadas en Argentina, una movilidad social ascendente, ¿no? Lo que pasa es que cuando no hay posibilidades de empleo muchas veces, o las posibilidades de empleo son muy precarias, entonces entran a jugar estos importantes transferencias del Estado. Pero en general la población tiene una cultura del trabajo muy importante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de no perderlo. La segunda pregunta, esta mañana muy temprano acaba de desmentirlo el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dice que la UCA está equivocada y que la FAO dice con claridad que la Argentina venció el hambre y la pobreza. ¿Qué tiene para responder? Sí, no, para responder nada, porque son dos lógicas diferentes, la del sistema político y la que pueden desarrollar los funcionarios o los políticos, con la que desarrollamos nosotros en un campo académico, científico, ¿no? Así que específicamente para responder nada. No puedo ser tan descortés con usted de no comentarle lo que dice de la FAO o algo, ¿no? Los organismos internacionales como la FAO siempre se mueven con las estadísticas nacionales de los países, ¿no? Claro. Y actualmente no hay ninguna estadística oficial sobre la medición de la pobreza. Hace 1 año y medio que no se generan. Las últimas eran valores inferiores al 5%. Claro. Entonces fueron las que me imagino que usó la FAO en ese momento. Es muy raro, son rarísimos los países que tengan malversación de los datos estadísticos. Entonces los organismos internacionales o no saben el caso ese o no pueden desconocer el dato oficial, ¿no? Pero más que nada haciendo hincapié que son dos lógicas diferentes. Todos los datos
que se generan actualmente en Argentina ubican la pobreza entre un 20 y un 35%, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy tranquilos con los datos que generamos. Bueno, y ya para cerrar, Donza, la Iglesia, la Universidad Católica Argentina y ustedes como académicos, como sociólogos, como investigadores, acaban de establecer un diagnóstico. Bueno, esto es lo que pasa. Ahora viene el momento de las propuestas y a mí me gustaría poder contrastar las propuestas de la Iglesia con las propuestas de la política, porque a veces hay un abismo entre unas y otras. La Iglesia ha estado siempre vinculada a la fundación de nuestra patria, desde 1810 que la Iglesia forma parte de las decisiones centrales de nuestra nación. ¿Qué pasa de ahora en más con estos datos? ¿Qué habría que hacer según la Iglesia? Sí, yo eso sí que no se lo puedo contestar, porque yo soy sencillamente un investigador, no soy un profesional, un académico, y no podría hablar, porque no soy un representante de la Iglesia, como usted dice, ¿no? Lo que sí le podría decir como una cuestión tangencial, que la problemática que se está planteando en nuestro informe no es nueva, ¿no? Hace muchos años que se viene manteniendo, y bueno, entonces el mensaje que pienso que va a dar la Iglesia con respecto a esto es el que viene manteniendo hasta ahora, no creo que haya grandes cambios. Bueno, pero de alguna manera usted me dio la respuesta, porque me dice que la pobreza es el resultado de una multiplicidad de acciones: falta de empleo, falta de infraestructura, falta de la presencia real del Estado en esas grandes concentraciones humanas. Quiere decir que para la participación, usted me lo dijo con claridad, casi del sector privado, generando empleo, generando inversiones, generando actividad. O sea que la solución tendrá que venir en ese abanico de situaciones. El hecho de entregar un plan no resuelve el problema de la pobreza. O sea que, leyendo el diagnóstico... Sí, claro. Sí, por supuesto. Lo que no podría poner es en palabras de... nosotros como especialistas y todo, bueno, ese es nuestro diagnóstico. Está perfecto, ¿no? Está perfecto, y así lo entendemos. Responsabilidad social, ¿no? Como la dinamización de los mercados y de la generación de empleo. Bueno, hay una gran responsabilidad de tanto del Estado nacional, provincial y municipal como de los empresarios en sí, ¿no? Es decir, tenemos un problema serio, hay que tomar conciencia y las posibilidades de salir lo hacen en forma mancomunada y además con múltiples soluciones, ¿no? Como usted dijo, tuvo un abanico de posibilidades porque hay que atacar el problema de las diferentes dimensiones. Hay un solo punto, le robo un minutito más porque me queda la duda, hay un solo punto de su relato, discúlpeme, tengo el atrevimiento de poner en crisis algo que me dijo usted, que no comparto. Mire, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y hoy vivo en Mar de Ajó. En el interior, al revés, el pobre es mucho más visible a las autoridades políticas que en el conurbano. Yo vengo de Avellaneda, así que se imagina que he vivido en contacto con bolsones de marginalidad y pobreza. Me parece que al contrario, las grandes concentraciones humanas en los conurbanos invisibilizan al pobre y lo naturalizan. En cambio, cuando un pobre vive en Mar de Ajó, lo ve el delegado municipal, lo ve el concejal, lo ve el comerciante, lo ve el almacenero, lo ve el periodista, lo vemos todos, porque al ser menos, una escala más pequeña, me parece que es más fácil resolver el problema. Por eso yo abono la teoría de municipalizar estos temas, descentralizar estos temas. Quiero comentárselo porque si no me parecería ingrato no decírselo. Sí, me parece bien lo que dice, porque ahí el nombre, el pobre tiene una cara y tiene un nombre. Exactamente. Y apellido, ¿no? Y en las grandes ciudades se masifica, ¿no? Esta idea de que muchos autores también de la literatura argentina e internacional lo trataron de la masa, ¿no? La masa de gente o la masa de pobres, ¿no? Lo que sí, al tener un volumen más grande como masa, como puede tener una conflictividad más grande, ¿no? Imagínese un corte de calle en una ciudad muy grande, claro, puede hacer una acción específica de un grupo
que en una ciudad más chica va a tener menos impacto. Pero lo que es a impacto y a repercusión, esa masa es la que tiene mucho peso. Sí, que no que no se hace invisible, o a veces es más movilizador, o puede conseguir una acción de solución más rápida en un lugar más chico, ¿no? Yo apoyo lo que usted dice, pero aparecen como cosas tal vez complementarias, ¿no? De cómo las grandes concentraciones generan una masa de volumen que puede generar en un momento una masa crítica como para generar una conflictividad importante, ¿no? En vez el otro está visibilizado también, pero muchas veces no puede generar ese gran cambio, o el cambio se basa en los contactos, en la humanización de ese pobre, ¿no? Muy bien. Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, es siempre un placer hablar con usted. La verdad que nos ayuda a responder varias preguntas que a veces cotidianamente nos hacemos aquí en nuestro programa de radio. Ha sido usted muy amable en atendernos. Que tenga muy buenos días. Muy buen día para ustedes y también a todos los oyentes. De que estén muy bien. Gracias, hasta luego.